Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 375, correspondiente al día 18 de marzo de 2021, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián, creado por decreto del Poder Ejecutivo número 100 del año 2020, ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. Informamos que en el día de ayer, el gobernador de la provincia, doctor Gildo Insfrán, firmó el decreto número 37/21, mediante el cual se honra la memoria del doctor Enrique Servián, imponiendo su nombre a este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Este gesto realza con justicia el legado de valentía, compromiso y solidaridad del doctor Servián en el desempeño de su profesión en el sistema público de salud provincial y en la lucha contra la pandemia, haciendo de su trabajo un acto de servicio y de amor con el cual defendió la salud y la vida de sus miembros de su comunidad. Para cada uno de los miembros integrantes del Consejo constituye un honor que éste lleve el nombre del doctor Enrique Servián, un verdadero héroe formoseño. 2. En las últimas 24 horas se han realizado 3.095 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 33 de ellos resultados positivos a coronavirus en personas entre 6 y 80 años de edad, correspondiendo estos casos a Ciudad de Formosa, 19, 6 casos por búsqueda activa en terreno, 5 casos por consultas por síntomas, 4 por contactos estrechos, 2 consultas por egreso de la ciudad y 2 controles por internación. Ciudad de Clorinda, 7, 6 consultas por síntomas, 1 contacto estrecho. Ciudad de Pirané, 3, 2 casos por búsqueda activa en terreno, 1 por contacto estrecho. Subteniente Perín, 3, todos contactos estrechos. Ingreso ordenado y administrado, 1, desde la provincia de Misiones. 3. En el día de la fecha se dará de alta médica a 13 pacientes, siendo ellos 4 pacientes del Centro de Asistencia Sanitaria número 19, 2 pacientes del Centro de Asistencia Sanitaria número 18 de Formosa, 1 paciente del Centro de Asistencia Sanitaria número 15 de Clorinda, 6 pacientes en aislamiento domiciliario. 4. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 1.846. Total de casos recuperados, 1.350. Casos activos, 442. Fallecimientos por coronavirus, 23. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 31. Cantidad de test realizados a la fecha, 193.514 con un 0.95% de positividad. 5. Con relación
a las ciudades con incidencia diferenciada de COVID-19, los datos actuales son los siguientes. Formosa Capital, casos diagnosticados 418, casos activos 184, fallecimientos por coronavirus 2. Ciudad de Clorinda, casos diagnosticados 522, casos activos 132, fallecimientos por coronavirus 17. Ingeniero Juárez, casos diagnosticados 265, casos activos 4, fallecimientos por coronavirus 2. 6. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 618. Control en la vía pública, 9.899 personas y 6.453 vehículos. Infracciones, 70 vehículos por restricción de circulación y patente y 290 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. 7. Continúa avanzando el programa de ingreso ordenado y administrado de personas a nuestra provincia. A la fecha, ingresaron efectivamente a Formosa 18.291 personas desde la implementación de este programa. 8. Informamos que a la fecha han cumplido su cuarentena 27.805 personas en toda la provincia. Actualmente se encuentran cumpliendo esta medida sanitaria preventiva 2.558 personas, de las cuales 1.788 lo hacen con modalidad domiciliaria. 9. Atento a la información que ha tomado Estado Público sobre el caso positivo de COVID-19 de un personal del local gastronómico que funcionó incumpliendo las medidas sanitarias vigentes en las esquinas de las calles Santa Fe y Salta de la ciudad capital, se solicita a las personas que concurrieron al mismo los días miércoles 10, jueves 11, viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de marzo que se acerquen al centro de salud u hospital más cercano a su domicilio para realizarse un hisopado de control a fin de avanzar en las tareas de investigación epidemiológica necesaria para mitigar los contagios y la circulación del virus. 10. En el día de mañana se cumple el plazo dispuesto para el aislamiento social preventivo y obligatorio en la ciudad de Formosa Capital. Los datos epidemiológicos indican la existencia de circulación viral comunitaria, razón por la cual, reiterando la importancia de la responsabilidad individual y comunitaria para el cuidado de la salud de todos y todas, este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián, resuelve avanzar progresivamente a la etapa del distanciamiento social preventivo y obligatorio hasta el 9 de abril inclusive, dependiendo de la evolución epidemiológica de la pandemia. 11. Lo dispuesto en el punto anterior
implica una primera etapa de reinicio de actividades que incluyen a. La actividad profesional, el trabajo de servicio doméstico, trabajos de mantenimiento, así como la obra privada de construcción de hasta 10 obreros en forma simultánea, cumpliendo las medidas sanitarias específicas vigentes para esta situación de emergencia, además de la totalidad de las normas de seguridad e higiene de trabajo propias de la actividad. B. El comercio minorista, actividad comercial en general y todos los sectores de la economía que se encontraban previamente habilitados en horario de 8 a 20 horas, cumpliendo los protocolos sanitarios vigentes para cada sector en el marco de la corresponsabilidad asumida por cada uno de ellos. C. La actividad gastronómica, con atención al público al aire libre los días viernes, sábados y domingos hasta las 01 horas, con cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios acordados en el marco de la corresponsabilidad con empresarios y sindicalistas. La modalidad delivery continuará habilitada todos los días hasta las 0 horas. D. La práctica deportiva individual al aire libre con cumplimiento de los respectivos protocolos sanitarios presentados por las distintas federaciones y organizaciones deportivas. Esta habilitación incluye caminatas, tenis, pádel, ciclismo, atletismo, pelota paleta, golf, tiro y pesca de costa. No se encuentra habilitada la realización de ningún tipo de competencia organizada ni los encuentros sociales previos y posteriores a la práctica deportiva individual. E. Salidas recreativas de cercanía con niños y niñas los días sábados y domingos de 15 a 20 horas. Se deben evitar la concentración de personas en un mismo espacio y se recuerda la obligatoriedad del uso del barbijo y la importancia del distanciamiento social. Es recomendado el uso de barbijos para infantes entre 2 y 6 años y obligatorio su uso a partir de los 6 años en adelante. 12. Con provincianos. El avance permanente de la vacunación nos brinda un horizonte de esperanza y certidumbre a partir del cual podemos avanzar hacia nuevas etapas, resguardando la vida de las personas más vulnerables. Aún así, el mantenimiento de lo dispuesto en los 2 puntos anteriores para la ciudad capital dependerá de la evolución epidemiológica de la pandemia, para lo cual resultan determinantes la responsabilidad individual y comunitaria de todos y todas, así como la corresponsabilidad empresarial asumida por cada uno de los sectores económicos. La evidencia científica indica que la transmisión viral comunitaria se potencia en aglomeraciones de personas y encuentros sociales en los que se elimina la distancia social, se pierden los criterios de cuidado y se incumplen las medidas que nos protegen frente al virus. Los contagios de COVID-19 ocurridos en aglomeraciones de personas en el centro de la ciudad
y en locales gastronómicos que incumplieron la medida sanitaria vigente son claros ejemplos de ellos. Avanzar hacia nuevas etapas de habilitaciones exige y requiere del compromiso de todos y todas, que implican evitar este tipo de conductas irresponsables que propician la multiplicación de los contagios y ponen en riesgo la salud pública. Seamos conscientes del peligro real que enfrentamos. Seamos cuidadosos frente a este virus que no perdona. Seamos respetuosos de la vida propia y la de nuestros seres queridos y de los comprovincianos que nos rodean. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 375 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián. Mucha información tenemos para compartir, porque es importante que todos conozcamos con exactitud cuál es el estado de situación de la pandemia en la provincia de Formosa. Por ello, con absoluta transparencia y oportunidad, y fundamentalmente con respaldo científico, nuestro ministro de la Comunidad, a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez, nos la brindará. Doctor. Muy bien, muy buenos días. Pasaremos a dar la información del día de hoy con respecto a los trabajos que se vienen realizando en nuestra provincia con respecto a esta enfermedad. En primer lugar, como podemos observar en la siguiente imagen, tenemos que 54.231 personas ya han fallecido en nuestro país a causa de esta enfermedad, arrojando un promedio de 119.5 muertes por cada 100.000 habitantes, mientras que en nuestra provincia 23 personas han perdido la vida por esta enfermedad, teniendo un promedio de muertes cada 100.000 habitantes de 3.6, el más bajo del país. Recordemos que la ciudad de Buenos Aires tiene el promedio más alto del país en promedio de muertes cada 100.000 habitantes, duplicando el promedio nacional. Estos son los trabajos que se vienen realizando en el día de hoy con los hisopados en la provincia. En el día de ayer se realizaron 3.095 hisopados. El total de test realizado desde el inicio de la pandemia es de 193.514 con un 0,95% de positividad. La distribución que observamos es que todos los distritos sanitarios en el interior provincial, como así también en Clorinda y en Formosa Capital, están trabajando con mucha intensidad en la búsqueda activa de casos, de manera de detectar rápidamente algún caso positivo, darle el tratamiento correspondiente y también de esta manera cortar la circulación viral. El distrito sanitario número 1 en el oeste provincial, cuya cabecera es Ingeniero Juárez, 140 personas fueron hisopadas. En el distrito sanitario número 3, 208 personas fueron hisopados, cuya cabecera es Ibarreta. En el distrito sanitario número 4, 283, cuya cabecera es Laguna Blanca. 352, el distrito sanitario número 6, cuya cabecera es Pirané, mientras que en Clorinda 487 personas fueron hisopadas. En Formosa Capital, un total de 1.473 personas han sido testeadas. Podemos observar en la siguiente imagen que el próximo sábado, 20 de marzo, continúa el plan de vacunación para la prevención del COVID-19. En este caso, destinado a inmunizar al grupo etario de adultos mayores que residen en Formosa Capital. Las personas que tengan domicilio en la ciudad capital y que hayan nacido entre los años 1946
y 1950 recibirán la primera dosis de la vacuna contra esta enfermedad. La jornada de vacunación se desarrollará desde las 7 hasta las 13 horas en 13 establecimientos educativos habilitados para tal fin, ubicados en los distintos barrios según los circuitos electorales y los domicilios, a fin de facilitar a cada adulto mayor el acceso más cómodo a la vacunación. Los que deban vacunarse deberán concurrir con su DNI a la institución educativa habilitada. Aquellos que tengan problemas de movilidad pueden solicitar la aplicación domiciliaria de la vacuna mediante la solicitud de un familiar o allegado que deberá presentar portando también el DNI del adulto mayor. Se insta a los abuelos y sus acompañantes a no olvidarse de asistir con el barbijo bien colocado, cubriendo nariz, boca y mentón, y respetar la distancia social solicitada. Ante cualquier duda, pueden comunicarse al correo electrónico dispuesto para ese objetivo, consultavacunacovid@formosa.gov.ar. Dentro del marco de asistencia permanente del Gobierno de la provincia de Formosa, que brinda a nuestras comunidades aborígenes, continúa el programa de módulos alimentarios a estas familias. En el transcurso de esta semana se distribuyeron 716 cajas alimentarias. El pasado martes fueron entregados 304 módulos alimentarios a familias de Misión Tacaglé y El Espinillo. Hoy jueves se está llevando a cabo el mismo operativo en Misión Laicí, en parajes como Agua Potable, El Dorado, El Naranjito, Isla Verde, Laguna Villafaña y San Antonio, en esa localidad, haciéndose entrega de 412 cajas alimentarias. Recordamos que mañana viernes 19 de marzo se acreditan los montos de la tarjeta alimentar. Como todos los tercer viernes de cada mes, los que cuenten con la tarjeta física, como es el caso de los titulares formoseños, ya dispondrán del monto correspondiente. Recordamos que estos montos mensuales no son acumulativos, por lo que deben consumirse en su totalidad dentro del mes. Esto quiere decir que el monto disponible en la tarjeta vuelve automáticamente a 0 pesos antes de recibir la siguiente carga. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Es muy importante para nosotros que este Consejo de Atención Integral de la Emergencia lleve el nombre del doctor Enrique Servián. Tan justo el mismo día de la creación de este Consejo al año, el doctor Enrique Servián entregó su vida en cumplimiento del juramento hipocrático que lo caracterizó, cumpliendo también sus ideales, sus principios, sus sueños, demostrando verdaderamente el hogar en el que se crió, los valores con los que estuvo viviendo toda su vida. Fue un paciente que hasta el último momento brindó su conocimiento y su saber a quienes lo acompañaron en su internación. Por ello, para nosotros es tan importante que día a día conozcamos cómo se encuentran cada uno de los pacientes que están internados en nuestro sistema de salud, porque debemos tomar conciencia de que este virus es el verdadero enemigo al cual todos y todas debemos combatir. Con esta información importantísima, por cierto, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini, nos la brindará. Doctor. Muchas gracias. Buenos días. Saludos a todos y a todas. Bueno, siempre hacemos referencia de nuestros pacientes diagnosticados por la infección que están en los distintos centros o en domicilio, que de todo este grupo de pacientes hay un grupo en especial, en particular,
que necesitan mayor atención por sus factores de riesgo y complicaciones o evolución clínica, y ellos son los pacientes que actualmente se encuentran internados en el Hospital Interdistrital de la Contingencia Vita, y estos son 69 pacientes que están alojados en dicha institución con buen seguimiento. De estos 69 personas o pacientes, hay 19 de ellos que están en la unidad de terapia intensiva. De estos, a su vez, los 19, o sea, el 100% de los que están internados actualmente en la terapia intensiva están con cuadros graves, todos están con asistencia respiratoria mecánica. Hay algunos que son más críticos que otros porque están en diálisis o porque su corazón no está funcionando bien. Entonces se suman otras afectaciones, además del causado por el virus, por el pulmón, afectan otros órganos, y esos son los pacientes críticos que tienen mayor riesgo y peor pronóstico que los otros. Igual todos tienen pronóstico reservado porque eso no sabemos cómo pueden evolucionar. Uno no puede aventurar que va a ir bien o va a ir mal, porque esto es el hora a hora o el día a día. Son estos los peores pacientes para nosotros porque llevan mucha atención, mucho estrés, mucha angustia, porque uno quiere que obviamente el paciente evolucione favorablemente. El resto de las personas o pacientes que están tanto en el hospital como en los otros centros están, como siempre decimos, bajo seguimiento médico y de enfermería. Aquellos que requieren algún estudio en particular tienen el acceso y se serán trasladados, son trasladados donde corresponda. También quería hablar, nos habían hecho preguntas reiteradas durante estos días con respecto a las vacunas, 2 puntos principales. Nos han preguntado varias veces el tiempo de la segunda dosis, cuándo recibir la segunda dosis. Por ahí se genera confusión porque no todas las vacunas son exactamente las mismas, por lo tanto no siempre va a coincidir el tiempo de aplicación de la segunda dosis. Ahí la segunda dosis dependerá de qué tipo de vacuna sea. Por ejemplo, la Covishield, esta vacuna, la segunda dosis se busca que lo ideal sea luego de las 8 semanas de la primera dosis. En cambio, por ejemplo, la de Sputnik o la de Sinopharm, esas se prefieren que sean los 21 días de la primera dosis. Por lo tanto, un grupo de personas probablemente no pueda recibir la segunda dosis a los 21 días porque la vacuna que recibió no es que necesite la segunda dosis a los 21 días. ¿Por qué estas diferencias? Porque las composiciones de las vacunas son distintas, y cuando las empresas que realizan o fabrican, estudian sobre este producto que es la vacuna, buscan y se estudia cuál es el mejor momento para que sea lo más eficiente o efectiva posible. Y en base a eso dependerá cuándo es la segunda dosis. Si yo me aplico hoy una primera dosis y a los 2-3 días me aplico la segunda dosis, la efectividad va a ser muy baja. Se llegó, en base a estos estudios previos, tanto que se habla fase 1 o fase 2 de los estudios, es para ver cuándo es más efectiva. En estos casos, en estas vacunas, algunas son a los 21 días para que alcancen la mayor efectividad, y otras requieren un tiempo más prolongado para su segunda dosis. Hay otras vacunas, por ejemplo, como la hepatitis B, que necesita 3 dosis. Uno sabrá, si no les recuerdo, el día 0 al mes es la segunda dosis, o sea, 30 días después, y después los 6 meses de la primera dosis. O sea, y ahí recién uno alcanza la máxima eficiencia para la hepatitis B. En estos casos en particular es al 21 días en algunas, y otras superan las 8 semanas. A su vez, este día 21 es el tiempo mínimo indispensable para colocarse la segunda. O sea, si puede ser 21, puede ser 22, puede ser 23 o 24 o 25 la segunda dosis. El problema es no colocársela antes de los 21 días. ¿Sí? Uno pone la fecha 21 porque a partir de esa fecha sería la colocación de la segunda dosis. Pero puede ocurrir que pueda hacerla el día 22 o 23, no hay inconveniente.
¿Sí? Eso es para que por ahí, vuelva a aclarar, pues ahí se genera un poco de confusión. Pero bueno, esas son las distintas situaciones porque las vacunas son distintas en sí. Y lo otro que quería hablar es la contraindicación de estas 3 vacunas que están aplicándose en la Argentina. La contraindicación absoluta, o sea, aquel grupo de personas que no se puede vacunar, es aquellas personas que tuvieron antecedentes alérgicos graves. ¿A qué nos referimos con antecedentes alérgicos graves? Aquellos que en algún momento requirieron la internación o alguna intervención médica para revertir un cuadro de una alergia que pudieron haber puesto en riesgo de vida a esa persona. O sea, una rinitis alérgica solo por el cambio de clima. Yo tengo alergia, no es una contraindicación. Sí, es alergia, pero no una alergia grave ni severa. El antecedente previo a las alergias graves o alguna alergia, alguna vacuna que haya puesto una situación complicada, hay que evitar la vacuna porque esto es una vacuna más, como el resto de las otras vacunas, que pueden generar ciertas circunstancias. Por lo tanto, en esas circunstancias especiales que recién mencioné, recién está contraindicada la vacuna. Y la otra situación donde no hay que vacunar es ante una situación, un evento que uno esté cursando, un cuadro, sea infeccioso o cualquier otro cuadro de descompensación aguda. Por ejemplo, un paciente que requiere internación por un infarto del corazón o porque hizo una ACV o por cualquier otro motivo que ingrese a una internación por un cuadro agudo, primero hay que preferentemente resolver ese cuadro agudo. Se puede expectar y hay que expectar la vacunación porque está cursando un cuadro agudo que hay que resolverlo y cuando menor interferencias tenga para resolver ese cuadro agudo, mejor. Por lo tanto, en ese contexto, en una situación que requiera una internación por cualquier otro motivo o esté cursando una enfermedad grave o tenga unos antecedentes de alergia grave, en ese grupo de pacientes estaría contraindicado. El resto de las personas, como ser diabéticos, como ser los hipertensos, los pacientes oncológicos o los pacientes VIH, todo ese grupo de pacientes que tengan factor de riesgo, sí tienen la indicación de colocarse la vacuna. Igualmente, recordemos que estamos haciendo por etapas y cada etapa que se va cabalgando sobre las anteriores etapas se debe exclusivamente a la disponibilidad de la vacuna. Por lo tanto, cuando llegue ese grupo de personas menores de 60 en algún momento, que estamos muy ansiosos, por supuesto que sí, menores de 60 que tengan estos grupos, estos factores de riesgo como diabetes, hipertensión, insulino requiriente principalmente, etcétera, se va a ir viendo para poder vacunar también a ese grupo de personas. Pero por ahora, por la disponibilidad que tenemos de dosis, se tiene que terminar de completar las otras etapas, como ser, habíamos comenzado con personal de salud, después se comenzó con mayores de 80, y de así sucesivamente, hasta que comencemos a terminar y lo hagamos a los mayores de 60 en toda la provincia, junto con los de personal de salud, con personal docente, etcétera. Entonces, cuando comience y se termine todo ese grupo, se seguirá avanzando con las otras etapas. Gracias. Muchas gracias, doctor. Estamos abiertos a las preguntas que han formulado las señoras periodistas y los señores periodistas, tanto de Capital como del interior. Señora Dolores, buenos días. Muy buenos días. La primera pregunta es de Leonardo Fernández Acosta, Vía País, El Comercial. La pregunta es si el doctor Enrique Servián, director del Centro de Salud del Barrio Toba de la ciudad de Clorinda, tenía puestas las vacunas en sus 2 dosis de la Sputnik V, una de ellas, o la vacuna china Sinopharm. Doctor Gómez, por favor. El doctor Servián no estaba vacunado contra esta enfermedad debido a que cuando se hizo la inoculación al personal de salud de Clorinda con la vacuna Sputnik V, que en ese momento estábamos utilizando esa vacuna, no estaba habilitada por el ANMAT a ser utilizada en mayores de 60 años y él tenía 62 años,
así que no hubo tiempo por ese motivo de colocarlo, y posteriormente rápidamente el bueno ya tuvo esa enfermedad. Siguiente pregunta, por favor. La siguiente pregunta es de Alicia Victoria Lucena, la informativa. Teniendo en cuenta la inversión económica en salud, ¿cuántas camas de terapia intensiva había en marzo de 2020 y cuántas hay en marzo de 2021? Doctor Vigorini. ¿Camas en total de terapia, me dijo? No escuché. Sí, terapia. Terapia, sí. Cama de terapia, sí, efectivamente se aumentó la capacidad de cama de terapia intensiva, que fue progresivo. No es que se aumentó en un solo día, se aumentó todo el 100%. Se fueron aumentando e inclusive, si mal no tengo el dato, se sigue programando seguir aumentando el número de camas en la capacidad. No es que se aumentó el número de camas y después no se hace más nada. Se sigue formando nuevas, se sigue planificando la formación de nuevas camas, que acompaña obviamente no solamente con lo material, sino también acompaña con el profesional de salud que tiene que ser entrenado, que se lo viene entrenando ya hace más de un año en realidad, porque llevamos un año en esto, que se planificó ir formando personal para poder aumentar la capacidad no solo físico del espacio físico y de los insumos necesarios, sino también del personal sanitario. Es más, cuando antes, hace un año, no existían distintas instituciones, como sea el Hospital Interdistrital, que actualmente es el 100% para coronavirus, solo ahí ya podrán saber la cantidad de camas disponibles. También se amplió la cama disponible específico para coronavirus en el Hospital Central, en el Hospital de la Madre del Niño, en el Hospital Distrital, en los distintos hospitales del interior, como de Clorinda, como Las Lomitas, Ingeniero Juárez, Laguna Blanca, y así sucesivamente distintos lugares que se fueron habilitando las camas en forma progresiva, que es lo que tanto se habla de achatar la curva, de disminuir los casos. Todo ese esfuerzo de disminuir los casos, de todo lo que se hizo, los distanciamientos, todas las medidas de fase 1, fase 2, etcétera, etcétera, todo el distanciamiento, todas esas medidas permitió ganar tiempo. Ese tiempo valioso que era justamente para formar más personal de salud, justamente para tener más capacidad de camas, entre esos las de terapia intensiva, y también ahora la posibilidad de que recibamos las vacunas. O sea, ese tiempo valioso que tenemos que ir ganando, que cada vez tenemos más corto tiempo, porque obviamente el aumento de casos, principalmente creemos que a las movilizaciones masivas, como uno de los principales movilizaciones, valga la redundancia, porque los conglomerados de personas está demostrado, no solo en Formosa, en el mundo entero, está demostrado todo lo que sea conglomerados de personas genera mayor posibilidad de contagios. En los estudios que estuvimos haciendo en los últimos tiempos, todo este tiempo, 14 días que estuvimos evaluando las nuevas infecciones, los aumentos en los nuevos casos de las nuevas infecciones, no se debió porque se utilizó, no hemos encontrado, por lo menos no se pudo demostrar, por lo menos, que haya sido en un comercio por vender ropa, por ejemplo. Sí, hay muchos antecedentes por, obviamente, reuniones familiares como cumpleaños, como una vez ya la doctora Rodríguez mostró aquí, también ante situaciones donde también tenemos personas positivas de algunas manifestaciones, como por ejemplo en Clorinda o acá al frente del aeropuerto. O sea, claramente tenemos antecedentes de positivos en este grupo de manifestaciones, como en los eventos familiares de gran cantidad, mayor de 20 a 30 personas, se han presentado muchos positivos como contacto estrecho. Y ahora, como muy bien se dijo, se está pidiendo la colaboración de la población para que se acerque eso para aquellos que estuvieron en este local de ventas de bebidas y de un bar. Así que todo eso está relacionado con justamente este grupo de personas que concurren a un mismo lugar sin distanciamiento social,
sea por cual sea el motivo, pero que genera estos positivos. Por eso también permitió esta apertura el día de hoy de la actividad laboral, porque no hemos como ser, por ejemplo, estos comercios minoristas, porque hasta ahora no hemos demostrado que a través de esa actividad se generen nuevos contagios, sí, en cambio estos eventos que hicimos mención recién. Por lo tanto, insistimos, este tiempo corto que nos permitió aumentar el número de camas y nos va a permitir en el futuro seguir aumentando la capacidad, y a la espera de la vacuna tan ansiosos que estamos todos, por supuesto, y es comprensible la ansiedad de tener la vacuna, porque hasta ahora se ha demostrado muy buenos efectos para evitar la mortalidad principalmente. Así que bueno, hay que seguir esperando que llegue el resto de la vacuna para que la mayoría de la población esté vacunada y nos permita, por lo tanto, tener mayor apertura como la mayoría de las personas quieren. Doctor Gómez, por favor. Sí, para agregar algunos detalles más con respecto a este tema que nos parece de mucha importancia, es que tal cual como decía el doctor Vivolini, los hospitales distritales fueron equipados con unidades de terapia intensiva, con respiradores, algunas camas, pero fundamentalmente estos lugares son para recibir a un paciente sospechoso de COVID y tenerlo aislado del resto de los pacientes. En cualquier hospital distrital está ocurriendo esto. En caso de necesitar un respirador, si viene ya, digamos, con un grado avanzado de su enfermedad, tienen el equipamiento necesario para colocar el respirador. Y bueno, posteriormente a eso lo que se busca es derivarlo a un paciente estabilizado y en buenas condiciones, porque la estrategia es justamente que estos pacientes sean atendidos en el Hospital Interdistrital Evita COVID-19, que es un hospital monovalente destinado específicamente a atender a este tipo de pacientes, porque son pacientes complejos que requieren no solamente del respirador, sino también de la bomba de infusión, las bombas de alimentos, las bombas de los monitores multiparamétricos y de toda la complejidad que rodea a este paciente, de los equipos de rayos, la tomografía, los laboratorios de alta complejidad, los gases en sangre, que son realmente muy especiales y que no están en cualquier lugar y están en el Hospital Evita en este momento. Entonces, el Hospital Central, el Hospital de Ana Madrid y el Niño, el Hospital del Distrito número 8, tienen unidades de terapia intensiva con respirador, con estos equipamientos, pero a fin de tenerlos, sostenerlos los pacientes hasta confirmar de que sean COVID positivos y puedan ser trasladados en buenas condiciones hasta el Hospital Evita. Recordemos que el Hospital Evita se habilitó exclusivamente para atender a estos pacientes y tienen actualmente 40 unidades de terapia intensiva con respiradores. El gobernador dio las instrucciones para que se compren 24 equipamientos completos, más de 24 camas equipadas con respiradores, con monitores multiparamétricos, en fin, todo lo que he nombrado recién, y a partir del día lunes ya se van a empezar los trabajos para ampliar la capacidad operativa del Hospital Interdistrital Evita, atendiendo como consecuencia fundamentalmente a que nosotros en estos 15 días que hemos transitado no hemos logrado bajar la curva de contagio, como lo hemos logrado a principio de año, en donde las medidas se cumplieron y rápidamente pudimos observar cómo bajamos prácticamente a cero y en 15 días pudimos volver prácticamente a una normalidad en la ciudad de Formosa. Ahora, lamentablemente, debido al incumplimiento de estas medidas, tenemos que decirlo claramente, no hemos logrado bajar esta curva, apenas la hemos estabilizado a la curva. Entonces tenemos que estar preparados para situaciones de mayor riesgo para nuestra población y se están tomando las medidas correspondientes para tal fin. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Gladys Torres, Radio Diamante Formosa, Radio Amistad 88.9 Formosa.
¿podría en poco tiempo liberarse el servicio de transporte de pasajeros al interior de la provincia? Nosotros tenemos una clara definición que es la de cuidar la vida y la salud de las personas, de los 640.000 formoseños. Nosotros día a día brindamos toda la información al pueblo de Formosa para que todos las conozcamos, para que nadie después diga yo no lo sabía. En la información que brindamos pueden ustedes verlas, porque también está en internet, que hay localidades que tienen casos positivos y están apareciendo esos casos positivos. Lo que la medida de evitar el uso del transporte público de pasajeros interurbano se orienta es a mermar esa circulación de personas entre localidades a fin de evitar la propagación del virus y bloquear esa situación en esos lugares donde están apareciendo. Esta es una medida de sana administración sanitaria que se orienta al cuidado de la salud y la vida. Yendo a lo que respecta a la ciudad de Formosa, acá es clave la responsabilidad. Y estamos hablando de 3 responsabilidades diferentes, porque va de suyo que la responsabilidad estatal está presente por todas las acciones que venimos realizando a lo largo de este tiempo. Por un lado, la primera, la responsabilidad individual. El compromiso que tengo como persona para cuidar mi salud y de esa manera cuidar la salud de los demás. Y eso es una responsabilidad muy profunda, muy profunda. La otra es la responsabilidad comunitaria, la que como sociedad, como comunidad, asumimos ante esta situación que nos plantea el coronavirus. Y por último, y no menos importante, es la corresponsabilidad que asumieron por escrito las entidades empresariales, las distintas cámaras que agrupan a las distintas empresas y los sindicatos que firmaron la corresponsabilidad junto con el gobierno de la provincia de Formosa. Es clave y es fundamental. Es clave y fundamental. Porque el cuidado de la salud y la vida es una responsabilidad de todos. No nos podemos escudar en otras justificaciones que cuando se produce una muerte no tienen ningún sentido. Por eso es que hoy invitamos a todas las personas que hayan concurrido a ese lugar gastronómico, que incumpliendo las medidas sanitarias estuvo trabajando durante todos los días de la semana pasada y que el día lunes un personal de ese lugar, mozo por cierto, dio positivo a coronavirus. Es necesario que cuidemos a todas las personas que hayan concurrido a ese lugar con la realización de un hisopado de control para cuidar no solamente la salud de quienes concurrieron a ese lugar, sino también a la de sus familias. Esas personas viven con padres, viven con hermanos, pueden estar conviviendo con sus abuelos y abuelas. Entonces es necesario de que nos cuidemos y la mejor manera es prevenirlo. Es prevenirlo. Lo importante de esto es que siempre estuvieron los protocolos. Y los protocolos es evidente que no están siendo cumplidos de manera acabada. Asumamos responsabilidades. Todos juntos solamente podemos salir de esto. Por separado no hay salidas individuales. Esto es
entre todos. Solos no vamos a lograr nada. Siguiente pregunta, por favor. La última pregunta es de Alejandro Richard, Radio Nacional Formosa, Radio Nacional Las Lomitas. ¿Formosa Capital continúa con circulación viral de media intensidad? Aparte de Clorinda, ¿hay otras localidades con circulación viral? Doctor Vivolini, por favor, ¿qué localidades tenemos con Sí. circulación viral? Primero, haciendo terminar un poco la idea de lo que dijo el doctor antes, la idea de hacer, digamos, la limitación en la circulación interprovincial, así como pudimos evaluar los nuevos diagnósticos en este tiempo y que encontramos que se debe a los conglomerados de personas sin distanciamiento social, como habíamos hecho referencia, hice referencia recientemente, estos nuevos diagnósticos en estas localidades, distintas localidades que se fueron mencionando en estos tiempos, como ser Gran Guardia o que también se fue Pirané, que también encontramos, habíamos dicho, en Bartolomé de las Casas, todos estos lugares, distintos lugares donde hemos encontrado nuevos diagnósticos, en el más del 90% hemos encontrado una relación con personas que viajaron desde Formosa Capital o desde la localidad de Clorinda o viceversa. O sea que siempre hubo una relación epidemiológica con la ciudad de Formosa Capital o Clorinda. O sea que desde estas localidades como Formosa Capital o Clorinda se está volcando, desparramando las infecciones hacia el interior y obviamente eso se debe por la circulación que hay entre las localidades. Por lo tanto, uno de los métodos que se puede utilizar para enlentecer o disminuir que se sigan afectando otras localidades, entre esas medidas es limitar la circulación, ¿sí? Porque así como vemos que se debe a eso, limitar la circulación evitaría las nuevas infecciones o posibilidad de las nuevas infecciones. Eso es uno. Ahora, en otras localidades, ¿hay circulación viral o no? Hay todas estas localidades que estuvimos haciendo mención, salvo Bartolomé, que la cual está bajo seguimiento estricto, el resto de las otras localidades que hicimos mención recién, como ser, por ejemplo, Pirané, todo hasta ahora los positivos están relacionados siempre con un nexo epidemiológico por ser contacto estrecho, por lo tanto siempre hay alguna relación. Obviamente siempre está la posibilidad de que en algún momento eso se transforme en una circulación comunitaria clara y precisa. Bueno, ahí se tomarán algunas medidas o conductas o sugerencias, siempre trabajando en conjunto con las localidades locales, porque, por ejemplo, todos los intendentes forman parte de todo esto, entonces también se colabora con ellos y ellos colaboran con nosotros, o sea, esto es un trabajo en equipo y junto con los intendentes locales se definirán las medidas o más óptimas en cada localidad, dependiendo de las circunstancias. Pero hoy día, salvo Formosa Capital o Clorinda o Bartolo, después el resto, circulación viral comunitaria sin poder controlar, no hay. Gracias, doctor. Por último, dos preguntas que nos realizan en las redes sociales, en las plataformas de comunicación, que por cierto agradecemos todos los mensajes que nos están brindando. La primera es para el doctor Aníbal Gómez. Dice: doctor, en los casos mencionados en el día de hoy correspondientes a la ciudad de Formosa, es una lástima que no se hayan mencionado los barrios a los que corresponden cada uno de ellos. ¿Podemos dar alguna respuesta, doctor? Sí, cómo no. En Formosa tuvimos 19 casos en el día de ayer. 7 de ellos fueron por consultas espontáneas. De estos 5 por síntomas. Y los barrios son los siguientes. Voy a nombrar los barrios exclusivamente para dar una idea de cómo está la distribución, ¿no es cierto? Y cómo prácticamente todos los barrios de Formosa están siendo afectados. Barrio Mariano Moreno, Barrio Vial, Barrio 7 de Mayo, Barrio Lote 33, Barrio Guadalupe, Barrio República Argentina,
Barrio Procrear, Barrio Fontana, Barrio República Argentina, Barrio Don Bosco y Barrio Mariano Moreno. Son los barrios afectados en el día de ayer. Sí, doctor Vivolini. Sí, habitualmente siempre nos suelen preguntar también por qué no lo dicen los barrios, por qué no dicen los barrios reiteradamente. En general, lo ideal es, si uno habla solo de un barrio, entonces la gente dice, bueno, en el barrio tal hay, en mi barrio no y no me cuido. Entonces lo ideal, si uno dice solamente el barrio, es porque, bueno, ahí en ese barrio me voy a cuidar, en el resto de los barrios donde no, en teoría no encontramos ninguno, no me voy a cuidar, no. Todo Formosa Capital, hay que asumir que hay circulación, por lo tanto, sea un barrio esté hoy diagnosticado, no quiere decir que en el otro barrio no lo hay. Y lo otro, habitualmente se hace un resumen semanal que la doctora Claudia Rodríguez, que es doctora en bioquímica, nos da todos los domingos, y donde muestra el mapa con los nuevos barrios o la continuación de los barrios ya diagnosticados previamente. O sea, invitamos a esas personas o aquella que quiera saber cómo evoluciona semanalmente, los domingos la doctora muy amablemente y muy claramente lo explica. Gracias. Gracias, doctor. La última pregunta nos dice que en el día de hoy se produjeron pintadas en distintos lugares de la ciudad y se arrojaron panfletos. ¿Qué tenemos que decir al respecto? Miren, la verdad es que nosotros repudiamos este tipo de acciones. Son de características muy particulares. Hemos visto que en algunos medios de comunicación hablaban de campaña sucia. Nosotros repudiamos como gobierno de la provincia de Formosa estas pintadas y la utilización de este tipo de panfletos. Ahora bien, también es bueno señalar lo siguiente. Un viejo profesor mío de la Facultad de Derecho Penal siempre nos decía: miren a quién beneficia el delito y por ahí va a andar la culpabilidad. Y verdaderamente que con esto están montando un escenario particular que obviamente no beneficia al gobierno de la provincia, tal como lo están presentando. Entonces, me parece que es muy sencillo ir mirando este tipo de cuestiones, pues tampoco en las campañas se utilizan panfletos de estas características, en las campañas políticas me refiero, que todavía estamos lejos de ellas. Nosotros no hacemos política partidaria. Nosotros, como gobierno de la provincia de Formosa, hacemos política sanitaria. Nos importa cuidar la vida y la salud de los 640.000 formoseños y formoseñas, tanto como le importaba a ello al doctor Servián, nuestro héroe formoseño, a quien todos los días, todos los formoseños y todas las formoseñas debemos homenajear. Gracias por la presencia en este diálogo de hoy. Los esperamos nuevamente mañana. Que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.